Después de un cierto tiempo en el que no habíamos hecho directos aquí en TikTok, retomamos hoy el buen hábito de vernos así en directo, eh, con este espacio para responder algunas de las preguntas que habéis enviado a lo largo de estos 2 o 3 últimos días. Recordemos que todas las preguntas, así como todos los vídeos que a diario ponemos aquí en TikTok, tienen un enfoque muy preciso con respecto a cualquier problema de salud, bienestar o cualquier otro aspecto de la vida de las personas que a veces no fluyen de la manera en que fluían antes o no funcionan o no van como nos gustaría. Es un enfoque de descodificación biológica, lectura emocional de eso que se está expresando a través del síntoma o problema que tenga la persona, partiendo del hecho de que nada es casual en la vida, todo es causal, todo es respuesta o resultado de algo que estamos viviendo, algo que estamos afrontando y algo que o no le estamos dando la debida importancia o no estamos pudiendo o sabiendo cómo responder, cómo gestionar o cómo vivir. En función de cómo, cuándo y dónde nuestro inconsciente se expresa en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestra salud, podemos identificar qué tipo de traumas, conflictos o situaciones emocionales ahí se están poniendo en evidencia. Eso es, en síntesis, obviamente de una forma muy sintetizada, la descodificación biológica reparadora, que es el método de desbloqueo emocional que he creado a lo largo de los últimos años. Por tanto, siempre vamos a guiarnos por ese enfoque emocional y no vamos a dar nunca nada por casual, porque nada es casual. Nada es casual, todo es causal. Vamos a empezar con las preguntas. Juan José, me preguntas zumbidos en los oídos, ¿qué los produce? Bueno, entiendo que te refieres a acúfenos o tinnitus, cuando en uno de los dos oídos o en los dos hay esa especie como de zumbido, esa especie de sordina que no desaparece o nos acompaña durante buena parte del día. Nuestro inconsciente tiene un propósito sagrado, irrenunciable, que es protegernos. Nuestro inconsciente es nuestra parte arcaica, biológica, instintiva, animal. Y para nuestro inconsciente el propósito sagrado, irrenunciable, es garantizar nuestra supervivencia, nuestro bienestar y por tanto protegernos. De forma que cuando sufrimos tinnitus hay que preguntarse qué sonidos o palabras me duelen o qué palabras me gustaría escuchar y no escucho, en un extremo o en el otro. Las palabras que me hieren, los gritos que me hieren o las palabras quizá de reconocimiento, cariño, amor o ternura que me gustaría que alguien me dijera y no llegan. En un extremo o en el otro, los acúfenos sirven para amortiguar, esconder, mitigar esa situación que estoy viviendo. Juan Tulais, ¿cómo darme amor propio? Bueno, entiendo que te refieres a cómo tener mejor concepto de ti mismo o más autoestima. Habría que ver más en concreto a qué te refieres o cuáles son las situaciones que estás viviendo, ¿no? Pero en esencia podemos establecer, y no creo que nos vayamos a equivocar mucho, que todos estamos sujetos a nuestras creencias, al filtro de creencias con el que afrontamos y gestionamos lo que nos ocurre al cabo del día. Y nuestras creencias son resultado de lo que hemos vivido, de nuestras experiencias, sean cuales sean, buenas o malas, dulces o amargas. Por tanto, claro, cuando una persona tiene baja autoestima, se desvaloriza, no se cree a la altura de las circunstancias, etcétera, etcétera,
hay que hacer la búsqueda en la historia de la persona, habitualmente en el primer tramo de vida, vamos a decir, adolescencia y más aún la infancia, de qué es o cómo te han dicho que eres, porque probablemente tú estás actuando en lealtad a eso, aunque no sea cierto. Muchas veces, por poner un ejemplo, muchas veces los padres con la mejor intención nos dicen ciertas cosas para, bueno, para de algún modo provocar que nos esforcemos o reaccionemos. Esa es la buena intención, nadie lo va a dudar, pero es cierto que muchas veces esas palabras se clavan en el alma del hijo y a partir de ahí pues puede que actúes en lealtad a aquello, porque a lo mejor tus papás te dijeron que estarían orgullosos de ti si trajeras tan buenas calificaciones de la escuela como tu hermano o como tu hermana, lo cual tiene el mensaje implícito de que tú no eras tan brillante o inteligente como ellos. Y puede que en un momento dado ya hayas asumido que eso es así. Y quizás hoy, todavía 20 o 30 años después, lo has hecho tuyo, aunque no te des cuenta, pero ya está en tus automatismos, en tus creencias a la hora de vivir tu día a día. Judith, ¿sabes por qué algunos ruidos o música causan ansiedad? Bajo mi punto de vista, no son ni los ruidos ni la música. A mí lo que me interesaría en ese caso, y te invito a hacer una reflexión, Judith, es cuándo y en qué escenarios tú estabas escuchando esos sonidos o ese tipo de música y qué es lo que estaba ocurriendo ahí. Por poner un ejemplo, si cuando tú has vivido un momento difícil, un shock, por algo que te haya ocurrido, algo que te haya dolido, algo que haya sido difícil o delicado para ti, y en ese momento imagínate que en ese lugar donde estabas se estaba escuchando la música X, la que fuera, tu inconsciente, volviendo a lo que respondí antes, que busca protegerte, tu inconsciente en ese momento de sufrimiento y shock para ti registra todo lo que está en ese escenario, ahí en ese momento con lo que estás viviendo, y lo toma todo como potencial implicado en eso que tú estás viviendo en ese momento de sufrimiento. De modo que quizás cuando un mes después, 7 meses después o un año después, en otro contexto, pero vuelve a estar presente pues aquella música que sonaba aquel día, tu inconsciente reacciona y activa la memoria y sensaciones de aquello que ocurrió aquel día y de cómo tú te sentiste aquel día. Lógicamente, un año después, o 4 meses después, o 10 años después, tú no recuerdas quizás aquello, aquel escenario original. Pero nuestro inconsciente, no perdamos de vista que además de querer protegernos, para nuestro inconsciente no transcurre el tiempo. Si viviste un shock, un momento doloroso, donde sonaba aquella música X hace 10 años, y hoy vuelves a estar en otro escenario de vida, pero también está esa música de fondo, hoy, aunque hayan transcurrido 10 años, para tu inconsciente es todavía entonces. Es como si estuvieras todavía allí y por tanto activa la memoria, las sensaciones de aquello que viviste en aquel momento. Vamos a continuar. Grace Cande. Dices que vives siempre con dolor de cabeza, que clínicamente no hay patología. Y tienes un problema recurrente de dolores de cabeza, no, me imagino que te refieres a cefaleas, etc. Normalmente este tipo de problemas se dan cuando somos excesivamente mentales, excesivamente racionales y estamos constantemente tratando de encontrar una respuesta mental, racional, intelectual a lo que nos pasa. Es decir, no descansamos nunca, estamos siempre tratando de comprender algo, tratando de encontrar el sentido, la respuesta, el significado, la razón de ser de todo y no nos damos por vencidos. Ese excesivo trabajo, vamos a decir, mental, es el que suele estar como causante principal de los dolores de cabeza, cefaleas o incluso podríamos hablar de las migrañas. Te invito a hacer una reflexión al respecto de lo que sean tus circunstancias de vida, Judith. Preguntas por la mala circulación en las piernas. Entiendo que quizá hablas de edemas o varices.
La, la sangre siempre es la familia y la circulación siempre es, digamos, el flujo o tráfico de relaciones en el ámbito familiar. Familia real, la familia sanguínea, o la familia simbólica, que podría ser el ámbito social o profesional donde desarrollamos parte de nuestra vida. Digamos que si estamos hablando, por ejemplo, de varices, normalmente esto surge cuando no olvidemos para qué sirven las piernas. Las piernas son las que te sirven o te permiten llegar a tus metas, a tus horizontes, cumplir tus objetivos, evolucionar en la vida, ir hacia adelante. Por tanto, un problema de varices probablemente está indicando que quizás te sientes atrapada, que quizás estás en una situación o te sientes atrapada en una situación que no la habías ni deseado ni imaginado así, tal como estás ahora, que probablemente no encuentras cómo continuar hacia adelante ni cómo resolver la situación en la que estás, pero que inconscientemente quizás te gustaría refugiarte o regresar a donde antes estuviste bien o estuviste mejor. Reflexiona al respecto, María. Crisis de pánico. Mirna Oriana. Pregunta si se puede saber el motivo o la raíz de las crisis de pánico con hipnosis regresiva. Naturalmente que sí. La hipnosis regresiva permite que la persona se zambulla en su inconsciente, en su memoria emocional, en su mente profunda, donde está registrado todo, todo, lo bueno y lo malo, todo lo que has vivido desde el primer instante de tu vida. Nuestro inconsciente es esa especie de almacén o archivo donde está todo, y está todo fresco y vigente, aunque hayan transcurrido años, porque como decía antes, nuestro inconsciente es atemporal. De modo que la persona que se zambulle en su inconsciente, hipnosis regresiva, quiere decir, te zambulles en tu inconsciente para ir a la búsqueda de eventos del pasado, ese viaje atrás en el tiempo, claro que si se le pregunta adecuadamente a tu inconsciente dónde está el origen de algo, en este caso de las crisis de pánico que tú aquí mencionas, claro que te llevará a donde esté ese primer conflicto o trauma, ese primer momento de pánico que fue vivido, sufrido y no resuelto entonces. Permanece como una herida abierta, sin cicatrizar, de modo que cada vez que la persona se expone a algo similar, se desencadena la memoria y sensaciones de aquello que vivió allí. Como decimos siempre cuando trabajamos con terapia regresiva, con hipnosis regresiva, la clave está en identificar dónde está el conflicto programante. Ese primer momento, en este caso, crisis de pánico, ese primer momento donde se vivió el pánico y lógicamente no se pudo, no se supo cómo afrontar, resolver o digerir. Ethel. Hola, cuando se trata de enfermedades crónicas. Bueno, la pregunta entiendo que de qué o ante qué estamos cuando hablamos de enfermedades crónicas. Mira, no hay enfermedades crónicas. No hay enfermedades pendientes y sucesivas exposiciones a situaciones o escenarios que guardan alguna similitud con aquel primero. Un poco tomando lo que acabo de responder a la pregunta anterior, si tú en un escenario X viviste una situación que fue dolorosa, difícil para ti y no pudiste gestionarla o no supiste cómo resolverla, está claro que, pasado un tiempo, eso se atenúa y sigues adelante en tu vida. Pero si aquello no queda el recuerdo o la marca en tu inconsciente de ese escenario o ese momento que fue doloroso para ti.
Y cada vez que después, da igual el tiempo que transcurre, el tiempo que transcurra, cada vez que después te expongas a algo similar, tu inconsciente, para quien no pasa el tiempo, como decía antes, activa una y otra vez la memoria y sensaciones de aquello que te ocurrió. Y si te expones a lo largo de 5 años 10 veces a situaciones similares, pues 10 veces que activará la memoria de aquello. Evidentemente luego tú puedes decir que en 5 años has sufrido X enfermedad 10 veces, pero como digo, no es la enfermedad crónica en sí, sino la sucesiva exposición a determinados escenarios con una serie de matices emocionales coincidentes o digamos que secuela de aquello que una vez fue vivido, sufrido y, como digo yo, no resuelto. Pancreatitis. Vamos a ver, todos los problemas relacionados con el páncreas tienen un común denominador y es el hecho de sentir que alguien se ha comportado mal contigo. Estamos hablando de gestos, golpes bajos, faenas, siempre en el ámbito habitualmente familiar, afectivo, puede ser también en el ámbito laboral, pero siempre tiene esos matices. Vamos a decir, como se dice coloquialmente, entre comillas, guarrada, gesto de injusticia, gesto feo que alguien haya podido tener contigo. Mar, pregunta sobre el pánico, ¿qué me diría? Bueno, sobre el pánico. Vamos a ver, el pánico es una reacción lógica para protegernos. Es decir, nosotros sentimos miedo o pánico ante múltiples circunstancias, pero está claro que nuestro inconsciente activa el miedo porque es una forma de no exponernos a algo. Al margen de eso, evidentemente si tú, por lo que se insinúa aquí, aunque no lo dices claramente, tienes este problema donde sientes pánico en determinados momentos o en determinadas experiencias, retomando un poco lo que he respondido en una de las preguntas anteriores, claro, aquí la clave es donde tú hayas quizás vivido por primera vez un escenario o una situación de pánico. Y sobre todo, obviamente, si eso fue vivido o sufrido y no fue adecuadamente afrontado entonces. Porque al final, como decimos, tu inconsciente atemporal guarda memoria de todo lo que te ha llevado al límite, de todo lo que ha sido complicado, difícil para ti, de todo lo que no ha quedado resuelto. Y por tanto, cada vez que se desata en ti una situación de pánico, como insinúas en tu pregunta, la reflexión que debes hacer es a qué te estás exponiendo. Y evidentemente, también retomando con una de las preguntas que han hecho, que he respondido ya en este mismo espacio, claro que la hipnosis regresiva te podría permitir acceder, ir atrás en el tiempo, preguntarle a tu inconsciente dónde está el origen o cuál fue aquel primer conflicto de pánico que ha dado lugar a que hoy, de vez en cuando probablemente, pues estés viviendo este tipo de situaciones. García Gómez. Hola, buenas tardes. A mí me encanta... Bueno, gracias. Mi pregunta es sobre una amiga muy celosa. Quisiera saber si estoy en peligro. La pregunta no estoy seguro de haberla entendido bien. Se entiende que tienes una amiga celosa y si estás en peligro de... No sé si te refieres a que te pueda quitar el novio, el marido, no sé a qué te refieres, pero en todo caso, y por eso he seleccionado esa pregunta, los celos, los sufra quien los sufra, siempre ponen de manifiesto miedo e inseguridad. La persona que es celosa, aunque trate de aparentar lo contrario, es una persona muy insegura, muy insegura. Y por eso está tan atenta a lo que ocurre fuera
a tratar de controlar, vigilar lo que hacen otros, porque delata esa fragilidad interior, esa inseguridad y esos temores, lógicamente. Rencor. ¿Y cómo se puede sacar a alguien de su mundo lleno de rencor? Ah, Gloria, Gloria. ¿Y cómo se puede sacar a alguien de su mundo lleno de rencor y odio? El rencor es al Padre. Bien, si aquí estamos hablando, no sé si es tu caso o el de otra persona cercana a ti que lo vive, el rencor hacia otra persona, y en este caso concreto hacia el Padre, siempre son experiencias traumáticas que el hijo o la hija no pudo o no supo gestionar. Es decir, los padres al fin y al cabo o habrá intentado hacer las cosas de la mejor forma posible, no nos engañemos. Es cierto que aún así, pues muchas veces lo que hacen no es del agrado y mucho menos comprendido por los hijos. Estamos hablando sobre todo de heridas emocionales de la infancia. Pues un padre puede haber sido autoritario, pues un padre puede haber sido, puede que incluso maltratador, puede que haya sido frío, distante, tantas y tantas cosas. Y probablemente si era autoritario, si era demasiado exigente contigo, pues el niño o la niña que vivió aquello no comprendió, quizá comprendió que era pura maldad, lo dudo mucho, pero bueno, digamos que quizás esa es la interpretación que se hizo entonces. Está claro que, y no quiero ser excesivamente condescendiente, pero hay muchas veces también en la que los padres pues a lo mejor han avergonzado a los hijos, porque resulta que quizás el padre pues era un adúltero, o era, no sé, alcohólico y delante de tus amigos o amigas o compañeros del colegio pues has pasado momentos de vergüenza y de dolor que son los que te llevaron a generar esa especie de rencor, odio, rechazo hacia él. Hay que analizar caso por caso, lógicamente, Gloria, porque cada uno tenemos nuestra historia, cada uno tenemos nuestras experiencias y digamos que ya es, cada uno tiene su mundo, pero en líneas generales, y no creo que me equivoque mucho, analízalo, Gloria. Lo que hay que mirar son las vivencias, o más concretamente las heridas emocionales que puedas haber tenido con él en la infancia, o puede que incluso en la adolescencia. Al fin y al cabo, como decía al principio, y con esto cierro el espacio de hoy, no olvidemos nunca que nuestro inconsciente, esa parte de nosotros mismos que ni conocemos ni controlamos plenamente, gestiona, vamos a decir que en torno al 95% de lo que hacemos, decimos y sentimos. Y nuestro inconsciente, ya lo he referido previamente, tiene dos características muy particulares. Una es que es atemporal, para él no transcurre el tiempo, y la segunda que reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos. Al ser atemporal quiere ello decir que lo que hayas vivido, sufrido y no resuelto o no hayas digerido cuando tuvo lugar, está todavía hoy registrado en tu inconsciente tal como fue entonces. Por tanto, más allá de la edad que puedas tener hoy, Gloria, si tú viviste situaciones delicadas o traumáticas, difíciles para ti en tu relación con tu padre, pues quién sabe, cuando eres una niña, un adolescente, por mucho que haya transcurrido mucho tiempo, que tú hayas madurado, etcétera, etcétera, y puede que incluso tengas una muy buena tanto con él, como dices, pero es que lo que viviste entonces, eso está en tu inconsciente todavía como una herida abierta. Y se activa cada vez que se dan determinadas circunstancias en lo que pueda ser la relación con él, por ejemplo. ¿Cómo se puede resolver esto? Y ahí es donde voy a la segunda particularidad que acabo de señalar del inconsciente, el hecho de que reaccione igual ante estímulos reales o simbólicos. Está claro que tomar conciencia ya es un primer paso importante, el hecho de que tú puedas quizás hoy, como adulta, echar la vista atrás y comprender, bueno, pues
quizá porque tu padre se comportaba así o porque hizo o no hizo determinadas cosas. Esa comprensión desde la madurez, como digo, probablemente te va a servir de mucho, te va probablemente a ayudar. Pero el trabajo necesita un segundo paso, que es el decisivo, que es el del desbloqueo emocional. Si la herida emocional o el trauma pendiente está instalado en tu inconsciente, como vengo diciendo, al fin y al cabo necesitas trabajar en ese plano. Necesitas sumergirte en tu inconsciente, volver a aquel o aquellos escenarios donde viviste, lo que fuera con él. Recordar, revivir y sentir primero tal como fue, es decir, una conexión emocional plena con aquello, y acto seguido, y nosotros en descodificación biológica reparadora, como ya he dicho antes, lo hacemos con hipnosis regresiva, acto seguido, volver a aquel mismo escenario, pero con las capacidades, experiencias, nivel de conciencia que seguramente tienes hoy y más que probablemente no tenías entonces. Eso es lo que te permitirá resignificar o escribir de distinto modo en tu inconsciente ese párrafo o ese capítulo de tu vida. Y que esta versión distinta que estás, digamos, elaborando en la hipnosis, el volver a aquel escenario con las capacidades, recursos y nivel de conciencia que no tuviste, esta versión distinta será la que tenga en cuenta, la que tenga como referente tu inconsciente de hoy en adelante cada vez que vuelvas a enfrentar determinadas situaciones. La historia no la puedes cambiar. Lo que haya pasado, pasado está. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero tú sí puedes resignificar en ti. Sí puedes, como digo yo, escribir de distinta manera determinadas páginas. Poder en hipnosis observarlas de distinto modo, y eso indudablemente claro que cambia las cosas. Como decimos a veces en un tono, bueno, muy gráfico para que se entienda, ¿no? Lo que hemos vivido de niños con los padres, y me refiero en este caso, ya que hablas tú del tuyo, tú lo viviste eso como niña, o al menos al principio eras niña, aunque después el récord no ha desaparecido por lo que se ve, pero tú lo viviste como niña mirando a tu padre hacia arriba, porque él era adulto, fuerte, y parece que lo que decía era verdad, o por lo menos no había posibilidad de plantarle cara. En cambio, cuando tú haces una regresión y primero recuerdas, revives y sientes tal como fue, pero luego vuelves allí a ese escenario con las capacidades, recursos y experiencias que tienes hoy como adulta y no tuviste entonces ya no le estás de adulto a adulto. Y eso créeme que cuando se hace en hipnosis, donde verdaderamente estás de nuevo estás delante de aquel padre, tal como era entonces, pero el encuentro ahora no va a ser el mismo. Eso es lo que permite resignificar las cosas en esa capa profunda de nuestro inconsciente, que es donde está todo registrado, fresco y vigente. Ha sido un placer. Programaremos un directo dentro de poco para seguir atendiendo vuestras preguntas. Un abrazo fuerte y hasta pronto.